que ahorran por lo menos el 10% de sus ingresos para alcanzar esa meta. Los que han explorado la opción de invertir. Un paso al frente los que han tomado decisiones tras la recomendación de un asesor financiero. Entonces, si tuvieran ese respaldo, ¿quién de ustedes haría algo ya para construir ese futuro financiero? Miren dónde está. Sin importar el punto de partida, a todos nos une la esperanza de querer construir ese futuro. Empecemos todos juntos, creemos un plan y sigámoslo hasta llegar a la meta. Amplísima, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Gracias por aceptar esta invitación que estamos haciendo en unión con Uniandinos y Escandia, buscando que lleguemos con información financiera, que podamos tomar las mejores decisiones, que estemos todos muy actualizados con respecto a lo que podemos hacer con nuestro dinero en momentos como los que estamos viviendo. Hoy vamos a tener una charla muy interesante en donde vamos a ver las ventajas de la diversificación, por tener en cuenta el riesgo país que tenemos hoy en día y el riesgo que hay en las inversiones en términos generales, y cómo también podemos diversificar con diferentes opciones que hay en el mercado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para esto tenemos el mejor invitado. Nos acompaña hoy Manuel Felipe García, es el vicepresidente de Wealth Management para Escandia, y él tiene toda la experiencia del mundo trabajando con inversiones de todo nivel, trabajando con inversiones internacionales, acompañando empresarios, familias y personas con altos capitales para que puedan hacer las mejores inversiones. Entonces, sin más, les damos la bienvenida, le damos paso a Manuel Felipe, pero antes quisiera presentarles también o presentarnos a las personas que estamos de frente a esta alianza, acompañándolos en las diferentes situaciones que necesiten. Les agradecemos. Apagar los micrófonos, por favor. En lo que puedan necesitar en términos financieros, los acompañamos en su planeación financiera desde todo punto de vista, para todas las edades, para todos los momentos de vida. Por eso estamos aquí hoy. Adriana García, que es mi compañera. Adri, bienvenida. Financial Planner, lleva muchos años también de experiencia en el mercado, trabajando de la mano con nuestros clientes. Ya muchos de ustedes han tenido conversaciones con ella o conmigo. Entonces, pues aquí estamos a su disposición. Pueden ver nuestros datos en la página de Uniandinos y sin embargo las vamos a dejar también en el chat por si alguno quiere profundizar en algún tema o quisiera conocer un poco más acerca de esta alianza que tiene Uniandinos con Escandia. Mi nombre es Clara Inés Guzmán, también soy Financial Planner de Escandia. Llevo también muchos años trabajando en el tema
y estoy aquí disponible también para acompañarlos en lo que puedan necesitar. Así que muchísimas gracias y Manuel, bienvenido a esta conversación que tendremos. Están abiertos nuestros micrófonos y también el chat para sus preguntas e inquietudes. Bueno, a Clarita Guzmán, a Adriana García, a Unandinos, pues muchísimas gracias por esta invitación. A todos los presentes, pues también muy bienvenidos. Como dijo Clarita, pues básicamente la idea del día de hoy es hablarles un poco de diversificación. Si bien el tema de la invitación y la que ustedes recibieron hablaba de riesgo país, pues esto no se trata, digamos, de una discusión política, ni mucho menos. Sabemos, digamos, que sobre todo lo que vimos en el año 2022, porque ha sido objeto, digamos, de mucho análisis, mucho estudio, ha salido en los periódicos, muchos otros analistas han hablado del tema, pues el año 2022 se caracterizó sobre todo, por una salida masiva de capitales de la economía colombiana hacia el exterior. Esto pues es una situación que responde, digamos, a ciertas dinámicas. Por ejemplo, pues lógicamente algunas personas tratando de diversificar sus patrimonios, sus capitales, también por una devaluación que se dio, digamos, del tema del dólar durante el año 2021, parte del 2022, que nos llevó, digamos, a dólares de cercanos a 3.600, 3.700, y que en algún punto, digamos, entre esos dos periodos de tiempo, hasta el inicio de este año, pues bordeó los 5.000 pesos. Entonces, muchas personas de las que nosotros, pues, con las que trabajamos desde el punto de vista financiero, optaron, digamos, por tomar, digamos, algunas decisiones de inversión, diversificando, digamos, sus recursos entre Colombia y el exterior, y esto, pues, es una dinámica que se ha seguido viendo durante los últimos años. Si bien, pues, Clarita mencionó que mi cargo, digamos, actualmente dentro de Scandia es liderando, digamos, el área de wealth management. Trabajamos, digamos, con personas de altos patrimonios. Lo cierto es que cuando ya hablamos de inversiones internacionales estamos hablando de cosas muy, muy diferentes, porque muchas personas piensan que hacer una inversión en el exterior, que es sacar sus recursos al extranjero, pues sencillamente eso es para los patrimonios muy, muy altos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos con nuestros contratos de corresponsalía, pues existen productos de inversión que permite invertir en el exterior desde $25.000. Entonces, es un proceso relativamente sencillo y son montos relativamente acotados que nos permite, pues, lógicamente, a muchos tomar, digamos, decisiones de irse, digamos, a buscar otras jurisdicciones de inversión. Los que quizá hayan participado en otro tipo de eventos en los cuales se traten este tipo de inversiones internacionales, pues habrán visto, digamos, lo normal en estos casos. Una inversión internacional pues está en otra jurisdicción que sigue las reglas, por ejemplo, de otra jurisdicción. Les han hablado, por ejemplo, de la facilidad, por ejemplo, sucesoral que existe en estas jurisdicciones, porque generalmente las jurisdicciones anglosajonas, a diferencia, por ejemplo, digamos, de la ley civil en Colombia, que indica que uno tiene, digamos, unos herederos forzosos, las jurisdicciones anglosajonas me permiten, por ejemplo, en la apertura de una cuenta internacional, designar a quién le quiero dejar los recursos en la proporción que quiera dejar. Claramente, la persona que recibe los recursos cuando fallece el titular de la cuenta, pues ya tendrá que ajustar sus propios temas sucesorales dependiendo del país donde viva. Por ejemplo, hay muchos padres en Colombia que sus hijos ya viven en el exterior, entonces la sucesión no sigue netamente las reglas colombianas, sino que ya sigue unas reglas internacionales. Y esto pues es importante. Hoy no quiero, digamos, hablarles de las ventajas, por ejemplo, digamos, de tener parte de los recursos en otra jurisdicción. No quiero hablarles, por ejemplo, digamos, de los temas que son, digo yo, algo evidentes desde cierto punto de vista, sino que quiero profundizar un poco y es cómo estas inversiones internacionales, cuando yo ya tomo, digamos, la decisión de invertir, pues lógicamente puede potencializar mis planes financieros y puede llevar, digamos, a feliz término, pues, una diversificación efectiva. Esta charla que les voy a hacer y que les voy a compartir durante los próximos 40, 50 minutos, está basada, digamos, en algo que presenté en un evento de marzo
donde los family offices, que son, digamos, estas entidades creadas sobre todo por familias de alto patrimonio para manejar su patrimonio, digamos, ¿por qué, digamos, invertir en el exterior hace mucho sentido y cómo puede potencializarnos a nosotros? Que yo me denomino, digamos, también como una persona del común, no una persona, digamos, de una familia de las grandes, de los family office, sino una persona del común, puede probablemente invertir en el exterior y potencializar y parecernos mucho, digamos, a los grandes inversionistas del mundo. Entonces, para no alargar, digamos, esta introducción y simplemente como para ambientar y contextualizar un poco de lo que estamos haciendo, pues les voy a compartir una presentación que va a ser la presentación base, digamos, de todo esto y que, pues, creo que ya la están viendo. Si de pronto ocurre algún problema técnico en el transcurso de la presentación, por favor, digamos, Clarita, Adriana, háganmelo saber con total confianza que a veces uno cuando está hablando no está presente, digamos, no está viendo, digamos, la gente escucha, no escucha, etcétera. Entonces, eso es importante. Bien, entonces, como les dije, pues hoy es inversiones en el exterior y cómo aprovecharlas para emular a los grandes inversionistas globales. Lo primero que quiero decir es que cuando uno mira, digamos, qué son las inversiones en el exterior, encuentra muy probablemente que las inversiones internacionales cuestan algo así como 274 trillones de dólares. Trillones, con T, digamos, de Tomás. Pues esto lógicamente es un monto significativo, pero para saber qué tan significativo es, pongamos en contexto que la economía de Estados Unidos, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, pues cuesta, digamos, 22 o 23 trillones de dólares. China es una economía que cuesta 16, 17 trillones de dólares. Entonces, como ustedes ven, cuando uno habla de que los activos internacionales cuestan 274 trillones de dólares, uno está diciendo, caray, esto es una suma muy relevante. Cuando uno ya empieza, digamos, a desglosar, y esto es un ejercicio que hace JP Morgan trimestralmente, pues los bonos o renta fija cuestan cerca de 64 trillones de dólares. Esto puede estar, digamos, más recientemente alrededor de los 68, 69 trillones por temas, digamos, de valorización. Las acciones cuestan 88 trillones. Hay algo más de 100 trillones de dólares en efectivo. Y hay otra serie de activos como los inmobiliarios, acciones privadas, infraestructura, bienes básicos, crédito privado, otro tipo de cosas, pues que son todavía muy pequeñas, pero que han ido ganando participación. Cuando uno ve las acciones y menciono, digamos, el tema de las acciones, de estos 88 trillones de dólares, 44 trillones son las acciones en Estados Unidos, que es la mitad, digamos, del mercado accionario global. Entonces ya uno va viendo por qué invertir afuera puede ser interesante. Y parte, digamos, de lo interesante, pues es que sencillamente cuando yo me voy al mundo internacional, pues puedo, digamos, acceder a un mundo muchísimo más amplio. Cuando uno viene y piensa en la Bolsa de Colombia y piensa, digamos, pues que las acciones más grandes de la Bolsa de Colombia pues son Ecopetrol, Sura, ISA, Bancolombia y otros nombres que no superan, digamos, los 20 nombres, pues sencillamente uno dice, caray, el mundo de afuera pues es un mundo que me da muchas más oportunidades. Lo mismo pasa probablemente con los bonos. Entonces, sencillamente uno empieza, digamos, a decir, cuando invierto afuera, el mundo se me amplía, digamos, en demasía. Uno ya cree que la economía global es muy grande, pues cuando uno piensa, digamos, en el valor de los activos para invertir afuera, pues es aún más grande. Y esta es como la primera razón por la cual uno invertir afuera le genera una diversificación y le genera un impacto positivo sobre el portafolio. Ahora, hay una serie de activos que vienen ganando mucha relevancia y que los inversionistas, particularmente los institucionales, que muchas veces toman decisiones de inversión mucho más rápido que nosotros las personas naturales, pues empiezan, digamos, a moverse hacia otro tipo de activos. Este es el caso, por ejemplo, digamos, del plan de retiro, por ejemplo, de los profesores de Chicago, que empieza, digamos, a moverse, digamos, hacia otra serie de activos que no son las acciones, no son los bonos tradicionales, sino que es, por ejemplo, el crédito privado.
Pero así como traigo esta noticia a colación que salió, digamos, hace unos 2 meses, pues hay muchos otros inversionistas que empiezan, digamos, a moverse hacia otro tipo de activos. Y esto se da en una tendencia que viene creciendo. Tanto los activos, probablemente que no nos suenen tanto acá en Colombia como el crédito privado, como otros que son un poco más conocidos como los llamados hedge funds o fondos de cobertura, pues si ustedes ven, durante los últimos años han venido teniendo un boom. Mucho más conocidos estos hedge funds o fondos de cobertura, pues porque ya digamos en la década de los 2000 sabíamos, digamos, de ellos, pero no tanto así, por ejemplo, el crédito privado. Pero si ustedes ven las dos gráficas, tanto la de la mano izquierda como la de la mano derecha, vean ustedes que han ganado una participación relevante, sobre todo durante los últimos años, y eso, digamos, es bastante positivo. Esta tabla, para no entrar en mucho detalle, para no, digamos, aburrirlos mucho con esta tabla, voy a resaltar simplemente unas cosas. Vean ustedes cómo hace unos 20 años atrás, al final, digamos, del 2003, los activos totales que hoy valen 257 trillones, como les dije, costaban alrededor de 50 trillones. De esos 50 trillones, tanto acciones como renta fija, y uno los comparaba, por ejemplo, digamos, con los llamados activos alternativos, que no son ni acciones ni renta fija, es una cosa totalmente diferente, pues valían cerca de 3 trillones de dólares. Algo más, digamos, cercano al 5.5%, digamos, del total de los activos. Ya en el primer trimestre del 2023, bonos y acciones cuestan cerca de 152 trillones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, digamos, son los 100 trillones que están en efectivo, como les mostré, digamos, anteriormente. Pero ya vean ustedes cómo los activos no tradicionales, los activos alternativos, pues empiezan, digamos, a costar mucho más y a ganar mucha mayor participación como porcentaje, digamos, de los activos totales. Entonces, mientras los activos tradicionales, acciones, bonos, uno puede decir que se han triplicado, pues realmente esto se ha multiplicado casi por 8 o 9 veces. Entonces, uno sí ve cómo los inversionistas a nivel global están buscando, digamos, una serie de activos alternativos. ¿Y por qué me centro tanto, digamos, en alternativos? Porque realmente, y ese es el segundo mensaje, el primero era, cuando yo me voy al mundo internacional, pues puedo tener muchas mayores opciones en acciones y en bonos. Y eso es claro. Pero también cuando me voy al mundo internacional, puedo seguir estas tendencias que están ganando, por ejemplo, relevancia acá afuera, y es buscar otra serie de activos, acciones privadas, deuda privada, algo de inmobiliario, hedge funds, activos digitales, por ponerles, digamos, solo unos ejemplos. Como les decía, esta presentación pues la basé, digamos, en algo que hice 2 meses atrás, con unos inversionistas que yo digo son unos inversionistas relativamente sofisticados, que son los family offices. Y los family offices, les repito, que son sencillamente estas entidades creadas a nivel global que manejan, digamos, los patrimonios de las familias más adineradas. Sin entrar en detalle de qué tipos de family office hay, pues estos son personas que generalmente, o son entidades que piensan sobre todo en el largo plazo y en mantener la riqueza y el patrimonio de las familias para todas las generaciones futuras, independientemente de cómo estas generaciones futuras, digamos, estén compuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente, si yo soy el patriarca, el paterfamilia, y tengo, digamos, mi fortuna, muy probablemente yo no tenga un solo hijo, probablemente yo tenga 2 o 3. Estos hijos, a su vez, pues tienen otros hijos. Entonces, cuando uno ve esa pirámide, la riqueza, digamos, de una persona que era, digamos, el dueño original de la riqueza, pues va a tener, digamos, que suplir a muchas más personas para que mantengan por decirlo de alguna manera, un estilo de vida similar al que tenía el dueño original de la fortuna. Entonces, este tipo de entidades como los Family Office se caracterizan en sus inversiones por algo, digamos, particular. Se caracterizan por tratar, digamos, de generar riqueza en el largo plazo,
pero es una riqueza que cuando en solo 3 generaciones me pasa de 1 a 9 personas, para que estas 9 personas puedan, digamos, tener un estilo de vida similar con esa riqueza al que tenía el dueño original, pues yo tengo que encontrar sobre todo opciones de inversión de alto valor. Entonces, si uno toma como base lo que les mostré en el primer slide o en la primera diapositiva, de que la tercera parte de los activos a nivel internacional era efectivo, pues uno va y mira los family office y los family office invierten de una manera muy diferente. Acá hago paro para simplemente un anuncio. Si pueden revisar los micrófonos que a veces se abren y genera, digamos, interferencia y nos hace perder el hilo, pues les agradezco mucho si pueden revisar los micrófonos y los van cerrando, por favor. O si de pronto... Manu, los silencio todos y vuelves a abrir el tuyo, por favor. Sí, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, estos family office pues invierten de una manera muy diferente. El 31% probablemente, digamos, lo ponen en acciones públicas, en las que se compran, digamos, en las bolsas de valores, un 15% en renta fija, pero miren, solo un 10% en efectivo. Si uno compara los dos gráficos, el primero, donde 100 trillones eran en efectivo, 66 eran en renta fija y 88 en acciones, y uno saca, digamos, los porcentajes, generalmente, digamos, algo más, digamos, del 30% de las inversiones globales están en efectivo. Pero vean ustedes que estas entidades que quieren generar valor en el largo plazo, que quieren multiplicar, digamos, la fortuna, para que cuando se hace esa pirámide, pues la plata, digamos, rinda unos frutos para todos, si uno lo quiere decir así, pues sencillamente mantienen muy poco en efectivo y más en otro tipo de inversiones. Y la diferencia grande, por ejemplo, está acá, en private equity. Entonces, realmente, mirar, digamos, otro tipo de inversiones puede ser muy relevante y cuando uno se expone al mundo internacional, pues lógicamente encuentra muchísimas más opciones de las que encuentra, por ejemplo, invirtiendo localmente. Entonces, esto también es parte importante de lo que uno ve desde el punto de vista de por qué invertir internacionalmente. Ahora, este tipo de entidades, los family offices, los institucionales, algunos inversionistas un poco más sofisticados, desde hace algún tiempo entienden, digamos, una situación que quiero traer, digamos, a continuación. Hay algo muy famoso que se llama el portafolio tradicional 60-40. Esto es una teoría básica de finanzas que si uno tiene un perfil más o menos balanceado, moderado, quiere evitar ciertas fluctuaciones, quiere evitar, digamos, o quiere no exponerse, digamos, todos los huevos en la misma canasta, pues le dicen a uno, oye, invierte el 60% en acciones y el 40% en bonos. Y así más o menos están constituidos muchos, absolutamente muchos portafolios de inversión a nivel internacional. Pero vean ustedes que cuando yo empiezo, digamos, a diversificar, y ya no tengo el 60 en acciones, sino el 40, por ponerles, digamos, un solo ejemplo, y ya no tengo el 40%, digamos, en bonos, sino el 30, es decir, tengo el 70% de cada $100 en los activos tradicionales. ¿Con un poco de qué? De infraestructura, de inmobiliario, de crédito privado, o le pongo, digamos, acciones privadas, o si soy un institucional, pues que ya me puedo permitir, digamos, no tener tanta liquidez disponible y puedo meterle un poco más a mi portafolio, pues esto tiene, digamos, algunas características importantes. Parte de esas características importantes viene dada, no voy a entrar en detalle, alguien pregunta en el chat que si pueden tener acceso a la presentación, la respuesta es que sí, pues en las memorias y todo, sin ningún problema se las comparto, pero vean ustedes lo interesante de todo esto. Un portafolio tradicional 60-40, básicamente, y esos son datos que vienen incluso desde 1928 en algunos casos, un portafolio 60-40 históricamente ha tenido un retorno del 9.30,
con una volatilidad, la volatilidad, digamos, medida como las fluctuaciones, esas desviaciones estándar, pues que son los términos financieros adecuados para este tipo de casos, del 12,70. Cuando uno ya empieza, digamos, a diversificar y ya no tienen 60 en acciones y el 40 en bonos, sino ya le baja el 40-30 y ese otro 30% es diferente, vean ustedes que aumenta el retorno y baja, digamos, la volatilidad del portafolio. Obviamente, si uno diversifica con mayor tipo de activos alternativos, sube el retorno y sube un poco la volatilidad, pero realmente cuando uno compara el retorno contra el riesgo, contra la volatilidad, contra las fluctuaciones, pues realmente me sigue manteniendo una muy buena relación. Entonces, vean ustedes que desde muchos puntos de vista, exponer, digamos, mis portafolios de inversión y poder aprovechar en la medida de las posibilidades ese mundo tan amplio que se me crea a nivel internacional, pues tiene un sentido y tiene un sentido, digamos, práctico en el cual puedo ganar más controlando también, digamos, las fluctuaciones, las desviaciones estándar o las volatilidades de mi portafolio. En esta tabla, pues también habrá, digamos, periodos de alta inflación, periodos de baja inflación, y vean ustedes que en un mundo que parece haber tocado el pico de inflación en los meses anteriores, pues sencillamente, si se viene un mundo de baja inflación, vean ustedes cómo los retornos de un portafolio con mayor diversificación, expuesto, digamos, a otras cosas, empieza a ser muy positivo. Y eso, pues, es importante que lo tengan, digamos, en cuenta. Ahora bien, los latinoamericanos tenemos una idiosincrasia particular. Aquí no nos gustan exactamente las mismas cosas que les gustan a las personas de Estados Unidos, que les gustan a las personas de Europa, que les gustan a las personas de Asia, Medio Oriente o de África. Acá tenemos ciertas particularidades. Y esta gráfica o esta tabla que les traigo acá, vean ustedes cómo mueven esas particularidades. Aquí están los Family Office globales y los Family Office en América Latina. Y vean ustedes que si bien estamos hablando de una serie de instituciones o una serie de entidades que son muy parecidas, que tienen un objeto, digamos, parecido, no por tener ese objeto similar piensan igual. Acá guardamos, como les digo, cierta idiosincrasia. En América Latina están mucho más expuestos, por ejemplo, a acciones que en el mundo, digamos, que en el resto, digamos, del mundo. Estamos mucho más expuestos, por ejemplo, a renta fija. Sorprendentemente no es renta fija de mercados emergentes, sino es renta fija de mercados desarrollados. A los latinos, en América Latina, y sobre todo, digamos, a los dueños originales de la riqueza, les gusta mucho lo que es la renta fija, les gusta mucho el bono, les gusta mucho el CDT, les gusta mucho, digamos, esa seguridad que le genera, digamos, saber que hay una tasa de retorno casi que preestablecida cuando yo compro, digamos, renta fija, pero puedo estar perdiendo oportunidades por una razón sencilla. Porque generalmente la renta fija tiene una rentabilidad acotada. Sí, te doy el 5, listo, ya sé que es el 5. Pero una acción que puede, digamos, variar mucho más en el tiempo, puede tener, digamos, un retorno potencial mucho más alto. Y eso es importante. Sorprendentemente también acá tenemos mucho menos efectivo de lo que tienen los family office a nivel global. Estamos, digamos, abajo en temas, por ejemplo, de acciones privadas, lo que se denomina el private equity, y sobre todo, pues estamos muy abajo en lo que se llama la inversión directa, es decir, no comprar por medio de un fondo, sino comprar directamente, invertir, por ejemplo, en el fondo de private equity, y vean ustedes que en todas las demás categorías de esos activos alternativos estamos por debajo. Entonces, realmente acá todavía seguimos siendo muy tradicionales y todavía vamos a los mercados normales, como les digo, incluyendo, digamos, estos family office, que por definición son unos inversionistas un poco más sofisticados de lo que somos ¿cómo decirlo? La generalidad, digamos, de inversionistas. Cuando uno hace un zoom, y esto fue algo que me llamó mucho la atención y por eso les quería también comentar este tema, es que cuando uno compara y va y le pregunta, digamos, a los family office, esto es de un estudio de Dentons que hizo, que se publicó, digamos, en enero de este año, y entonces les decía, bueno, díganme cuáles son las áreas más interesantes para invertir.
Vean ustedes cómo en América Latina el área más interesante para invertir eran las propiedades, seguido, digamos, por los servicios industriales. Eh, y eso se contrasta fuertemente, por ejemplo, digamos, con lo que son los temas de digitales y sobre todo los temas de las startups. Esas startups son esas nuevas, digamos, compañías que nacen, que obviamente pues no tienen una garantía todavía de retorno porque están en sus etapas iniciales, pero en el mundo o a nivel global es mucho más llamativo para los family office invertir en startups que lo que lo hacen, digamos, los latinoamericanos. Pero esto me llamó poderosamente la atención de las propiedades y los servicios industriales, porque me pongo, digamos, a pensar cuando uno se sienta con muchos inversionistas y los inversionistas, sobre todo, digamos, las primeras generaciones, esos dueños originales de los recursos o de los capitales o de los patrimonios, como les dije, eh, les gusta la renta fija, les gusta todavía los ladrillos. Entonces, mi reflexión, por ejemplo, en el evento original de donde presenté esta información, es que a pesar de que muchos inversionistas dicen, delego, yo ya pues estoy en otra etapa, yo ya delegué a mis hijos el manejo de los recursos, realmente cuando esos hijos quieren tomar alguna decisión de inversión, sobre todo grande, todavía tienen que ir a consultarle a papá o a mamá en qué invertir. Y eso todavía es muy, muy de los latinos. Entonces, realmente me pareció bien interesante porque, como les dije, podemos estar todavía perdiendo, digamos, algunas oportunidades que nos ofrece, digamos, pues lógicamente a nivel internacional. Como les dije y les mostré, digamos, hace 2 slides, las inversiones directas a nosotros o en América Latina no están todavía, por ejemplo, tan desarrolladas y sobre todo no tienen un porcentaje de distribución tan grande como lo tienen, digamos, a nivel internacional. Y cuando uno va y le pregunta, digamos, a los family office, o cuando entonces le pregunta a los family office si hacían inversiones directas, si estaban interesados o si nunca lo iban a hacer, pues lógicamente acá, sobre todo en América Latina, decían, miren, no lo vamos a hacer y no hay intención de hacerlo, o sea, no vamos a invertir directamente. No vamos a ponerle la plata directamente. ¿Nos interesa? Sí. ¿Nos gustan las inversiones en ciertas cosas como el private equity, el private credit y cosas así? La respuesta es sí, nos gustan, pero finalmente no vamos a invertir directamente. ¿Eso qué se traduce realmente? O sea, Manuel, ¿usted qué está diciendo? No, lo que estoy diciendo sencillamente es que las pueden hacer, pero las van a hacer de manera indirecta. Es decir, por medio de un fondo, por medio de un manager, de un administrador, digamos, de este tipo de inversiones. Y eso me llamó poderosamente la atención y también es otra reflexión que quiero hacerles, porque si hay unos países que han venido ganando participación, cuando uno vaya a analizar, digamos, lo que encuentra a nivel global, son estos fondos que permiten invertir en private equity, que permiten invertir en acciones privadas, en crédito privado, en infraestructura, incluso, digamos, en inmuebles, en real estate, eh, que me permiten, digamos, por medio de una plataforma de inversión internacional hacerlo. Entonces, estas son inversiones, que esto también es otra reflexión pues que me gustaría dejar acá, que es la siguiente. Antes cuando uno, por ejemplo, quería invertir en private equity, pues le decían, listo, invierte, pero invierte y necesitas tener 5, 10, 50 millones de dólares para invertir. Obviamente los únicos que se podían permitir ese tipo de inversiones, pues eran personas de muy alto patrimonio o los institucionales, digamos, con unos recursos de inversión muy, muy altos y muy, muy grandes. Pero eso ha venido cambiando. Y ha venido cambiando de forma tal que en el mundo internacional generalmente ya para yo poder acceder a ese tipo de inversiones que antes solo eran para esos grandes jugadores, pues ahora son para personas que tengan 5, 10 mil, 50 mil dólares que se pueden permitir, digamos, invertir en este tipo de cosas. Lógicamente, ¿de qué depende que sean 5, 10 mil, 50 mil? Obviamente depende, digamos, del fondo y del manager. Pero ya estas cosas que me diversifican mi patrimonio, que me diversifican mi inversión, que me permite potencialmente a largo plazo ganar un poco más con menor volatilidad, con menores fluctuaciones, pues ya están mucho más democratizadas, si uno lo quiere decir así.
Entonces, pues realmente cuando yo pienso en que quiero un patrimonio afuera, por los motivos que sea, por exponer una moneda dura, porque hay muchas más inversiones, porque probablemente no quiero tener todo en Colombia, porque en Colombia tengo mi inmueble, tengo, digamos, mi empresa en algunos casos, tengo mis negocios y yo quiero mi patrimonio líquido en el exterior, pues sencillamente puedo, digamos, tener una diversificación muy efectiva, como les digo, anteriormente reservada a unos grandes jugadores y ahora abierta pues al público, digamos, en general. Bien, ¿y por qué a los latinos no les gusta tanto, digamos, invertir directamente? Y acá también me llamó poderosamente la atención. Claramente lo que más le pesa a todo el mundo, aquí y allá, en América Latina y a nivel global, es el tema del due diligence. El due diligence es ese proceso, para los que no lo tienen, digamos, como tan interiorizado, es ese proceso de evaluación, es ese proceso en el que yo miro, reviso, comparo, veo que todo está bien. Eso es una carga muy, muy fuerte en todo lado. Pero si hay algo que sobresale en América Latina sobre el resto, digamos, del globo, son estas dos cosas. Lo primero es que no se entienden las comisiones muchas veces de los temas de inversión directa. Pero lo segundo es esto, la seguridad, la protección y las amenazas, y esto está muy, muy grande. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que sencillamente, por naturaleza, por idiosincrasia o por cultura, somos un poco más desconfiados. Darle la plata, digamos, a cualquiera, pues no es tan sencillo. Y uno lo entiende, o sea, realmente a veces salen noticias en las cuales, pues lógicamente, se ponen, digamos, unos recursos en riesgo. Entonces, por eso también, para darle seguridad a los inversionistas, es que prefieren hacerlo, digamos, de manera indirecta por una plataforma de inversión, con unos managers, con unas casas de inversión reconocidas, y eso, digamos, es importante. También pues me pareció interesante, por ejemplo, mostrarles las creencias de las inversiones de los family offices, también a nivel global y contrastarla con América Latina. Y acá hay dos cosas que en América Latina se resaltan. Lo primero, se cree en la diversificación. América Latina cree mucho más en la diversificación de lo que creen a nivel internacional. Eso es lo que más creen, digamos, estos inversionistas, pero realmente en América Latina creen mucho más. Y la segunda que llama por acá poderosamente la atención es esta, es la diversificación geográfica. Y cuando ya hablamos de la diversificación geográfica, es que en efecto creemos, pensamos y estamos en América Latina totalmente convencidos de que nos toca buscar otras latitudes para invertir, de que nos toca buscar otros espacios en los cuales podamos conseguir cosas que en América Latina no se consiguen. ¿Se consigue private equity en América Latina? La respuesta es que sí, pero no es el mismo nivel de private equity que se consigue a nivel internacional. ¿Se consiguen fondos inmobiliarios? También, muy bueno, pero no es el número de fondos inmobiliarios que se consigue a nivel internacional. Y muchas veces no se consiguen, digamos, las mismas cosas de diversificación. Para ponerles un caso, si uno va y mira la Bolsa de Valores de Colombia, ya me salgo, digamos, del mundo alternativos y voy a dar el ejemplo con la Bolsa de Valores de Colombia, pues uno dice, bueno, quiero invertir y exponerme, digamos, a algo diversificado. Y va uno y mira, y entonces pues lo que hay es Ecopetrol, hay Sur, hay Bancolombia, hay ISA, por ponerles, digamos, unos ejemplos de acciones. Pero cuando uno va, por ejemplo, a la Bolsa de Estados Unidos, o cuando uno va y mira instrumentos de inversión disponibles a nivel internacional, entonces uno puede ser tan específico como quiero acciones de tecnología de capitalización menor a los 10 billones de dólares. Y eso existe. Y hay instrumentos que me permiten, digamos, por ejemplo, exponerme a ese tipo de empresas. Hay oportunidades muy interesantes. Les voy a poner simplemente algunos ejemplos. Cuando uno va y mira lo que hay dentro del Standard & Poor's 500, pues uno encuentra que las 5 o 10 empresas más grandes del Standard & Poor's 500 lideradas por Apple, pues son casi el 40% de ese índice. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las restantes 490 empresas? Pues que hay empresas muy buenas, pero que realmente cuando uno no encuentra el vehículo de inversión idóneo,
pues sencillamente puede estar perdiendo algunas oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Manuel, disculpa, me voy a volver a cerrar mi... Sí, dale. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo es, con esas 490 empresas, cuando uno se expone, digamos, a algunos instrumentos muy buenos, muy buenos de manera local, pero la mayoría, digamos, de instrumentos que invierten en acciones de Estados Unidos a manera local, siguen la globalidad del Standard & Poor's 500. Y si uno quiere ser específico, por ejemplo, comprar empresas financieras del sector de seguros, pues uno no lo puede hacer en Colombia. Uno necesariamente tiene que mirar los mercados internacionales. Entonces, pues ese tipo de cosas se pueden lograr cuando yo invierto internacionalmente. Y esto, y esto es simplemente, les explico la gráfica porque yo sé que a veces cuando te la botan o no así, a veces marea. Pero entonces vean lo que es, por ejemplo, esto viene en un informe de inversión de JP Morgan, y esto es lo que se conoce como asset allocation, que es como la distribución de los activos. Entonces, lo que le dicen a uno, y esto es un ejemplo, porque muchas casas hacen exactamente el mismo ejercicio, entonces le dicen, listo, no estés como tan, en este momento como tan positivo con acciones, estás más bien, digamos, positivo, digamos, con bienes básicos y mantén algo de efectivo para aprovechar las oportunidades que se vienen. Ahora, cuando le desglosan a uno eso, si bien la categoría acciones está, digamos, en rojo, le dicen a uno, pues, ten cuidado probablemente, o no ten cuidado, no estés tan positivo, digamos, con las acciones en este momento, no que sean malas, simplemente que hay unas oportunidades mejores, por ejemplo, que bienes básicos y manteniendo algo de efectivo. No todas las acciones se comportan de la misma manera, míralo acá abajo. ¿En qué estás muy positivo? Estás muy positivo, por ejemplo, en Reino Unido y estás muy positivo, por ejemplo, en mercados emergentes. Y probablemente Europa, que fue una muy buena decisión de inversión en los meses anteriores, pues en este momento ya empieza, digamos, a bajarle la exposición a Europa. O en bienes básicos, simplemente como para darles el ejemplo. Mira, energía que estuvo muy castigada porque se cayó el precio del petróleo de 120, 110 dólares y llegó a 70, vuelve otra vez a pensar en meterte en petróleo o métete, por ejemplo, en metales preciosos y empieza a bajarle a metales industriales, agricultura y, por ejemplo, acá livestock, esto es ganado. Y entonces, si a mí me llega este informe, y yo le creo, digamos, a JP Morgan o creo, digamos, que es muy positivo, digamos, el view de JP Morgan, en este caso, como les digo, es solo un ejemplo. Y digo, caray, si miro solo los instrumentos en Colombia, ¿qué hago? ¿Cómo me expongo, por ejemplo, a metales preciosos? ¿Cómo me expongo, por ejemplo, digamos, a Reino Unido en acciones? Y quizá vaya yo por todos los administradores de inversiones en Colombia y no encuentre cómo exponerme, digamos, a acciones del Reino Unido. Necesariamente, para poder, por ejemplo, seguir este caso particular, yo necesariamente necesito, digamos, algo diferente. Y esa diferencia me lo da la inversión en el exterior, no me lo da probablemente la inversión en Colombia. Y eso es importante. Es importante, digamos, tenerlo sobre todo, digamos, en cuenta porque sí me hace, digamos, una diferencia sustancial. Ahora, probablemente yo no quiero estar mirando esto cada 2 o 3 meses. Yo se lo delegué, digamos, a un manager, a un administrador, y es perfecto. La mayoría, digamos, de nosotros hacemos eso. Se lo delegamos a un manager, pues que sea, digamos, por detrás el que tome estas decisiones. Pero también volvemos, digamos, al mismo punto y aquí ya para ir cerrando este bloque, pues es lo siguiente. ¿Por qué invertir en el exterior? Pues básicamente invierto en el exterior por los temas que, como les dije, los que probablemente de manera recurrente o hayan asistido a una que otra charla sobre este tema, pues van a escuchar. Por la diversificación geográfica, porque hay una mayor cantidad de inversiones disponibles, porque puedo, digamos, tener la posibilidad de armar carteras de inversión al gusto de cada consumidor y ser tan específico como lo quiera hacer. Porque si creo, por ejemplo, que realmente quisiese sacrificar algo, digamos, de liquidez, no tener un portafolio 60-40, sino un portafolio en el cual le puedo yo poner activos alternativos
y sacrificar, y lo pongo, digamos, entre comillas, sacrificar algo de liquidez porque me va a dar mayor estabilidad, porque me va a dar mayor retorno, pues el mundo internacional brinda mayores posibilidades de encontrar vehículos de private equity, private credit, infraestructura, real estate, entre otros. Ah, Manuel, ¿eso quiere decir que en Colombia no hay nada? No, en Colombia hay muchas cosas y cosas muy interesantes en private equity, en crédito privado, en real estate, no tanto en infraestructura, pero claramente si yo, por ejemplo, quiero comprar eh, bodegas donde se almacenan, por ejemplo, los data centers, que eso es un sector específico de real estate que es muy, muy interesante, pues lógicamente tengo que ir al mundo internacional. Si yo quiero encontrar o quiero comprar, porque me gusta la tesis de inversión, por ejemplo, de los multifamily, que son esos conjuntos gigantescos creados por un desarrollador y que se arriendan todos, no venden los apartamentos, sino que se arriendan siempre y generan unos flujos de caja interesantes, pues tengo que ir al mundo internacional. En Colombia, digamos, no hay, por ejemplo, fondos que inviertan específicamente en data centers o en multifamily. También porque acá, pues no hay multifamilies y tampoco hay los data centers que existen, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos. Entonces, si yo tengo, digamos, cierta inclinación a ser mucho más específico, a que de pronto soy muy inquieto y me gustan ciertas cosas particulares, pues necesariamente tengo que ir al mundo internacional que no puedo encontrarlo, digamos, acá en Colombia. Antes, pues, estos, por ejemplo, digamos, hablando de alternativos, pues estaban muy reservados, como les digo, a inversionistas especializados, a inversionistas muy grandes, pero hoy, por ejemplo, digamos, los alternativos, pues son primero de fácil acceso, 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares, dependiendo obviamente del instrumento, abierto, digamos, a una gran cantidad de personas, y pues realmente, digamos, esas opciones estandarizadas que potencian las carteras, el mundo, digamos, afuera se vuelve casi que infinito y me complementa muy bien las acciones que tengo en Colombia, los bonos que tengo en Colombia, el private equity que tengo en Colombia, el crédito privado que tengo en Colombia, entre otros. Los fondos que se encuentran, digamos, en el mercado, pues brindan, digamos, beneficios activos alternativos y evitan, digamos, todas las partes complejas de este tipo de inversión al inversionista del común, como el due diligence que ya lo explicamos, o exponerse a un solo activo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues cuando yo les decía, miren, digamos que anteriormente, para poder yo irme, digamos, a buscar, digamos, un private equity, probablemente necesitaba 1, 2, 10, 5 millones de dólares. Supongamos que necesitaba $1.000.000. Pero si mi recursos, digamos, de inversión totales, por decirlo alguna, y es solo un ejemplo, eran $1.200.000, pues muy difícilmente, por más que me alcanzara, yo iba a tomar la decisión de poner $1.000.000 en un solo vehículo o en una sola inversión. Era muy difícil. Entonces, pues realmente cuando yo quiero, digamos, acceder a cierto tipo de inversiones, pero tampoco, digamos, quiero estar súper, mega, hiper concentrado en una sola inversión, pues porque se va a consumir, digamos, la mayoría de mi patrimonio financiero invertible, pues necesariamente, digamos, lo hago por medio, digamos, de una plataforma internacional que me brinde, digamos, cierto tipo de acceso a ciertos vehículos. Importante resaltar, los activos tradicionales, bonos y acciones, en uno de los ejemplos que les mostré, siguen siendo, digamos, los llamados a invertir la mayor parte de una cartera de inversión, en un portafolio de inversión. Hay activos muy interesantes en la actualidad. Después del año pasado, que fue un año muy difícil para bonos, para acciones y para casi todos los activos de inversión internacionales, pues sencillamente ya puedo aprovechar de manera mucho más específica las oportunidades. El mundo afuera me permite, por ejemplo, escoger sectores, tipos de capitalización bursátiles, que son acciones de gran capitalización, de mediana capitalización, de baja capitalización, de microcapitalización, y eso pues hace una diferencia, digamos, mucho más grande, porque cada uno tiene un racional de inversión diferente. Las acciones de gran capitalización, pues a uno le suenan porque estoy seguro que muchos tienen, digamos, hasta dispositivos o tienen, digamos, ese tipo de cosas. Muchos tienen un Apple en el celular o en el computador, muchos compran por Amazon, muchos saben probablemente lo que es Tesla, pero hay otra serie, digamos, de empresas que, por ejemplo, digamos, muchas empresas, les voy a poner un caso específico.
que están en el mundo de la ciberseguridad, que es algo pues, que viene, digamos, ganando mucha atracción, o en el mundo del metaverso. Eso probablemente las empresas de seguridad no son Apple, no son Amazon, son unas empresas muy pequeñas, muy específicas, pero que yo digo, no, es que la ciberseguridad pues ya se llegó para quedarse. Cada día, digamos, tienen que ser empresas que generen, digamos, y que inviertan en ciberseguridad. Y hay empresas que lo hacen, pero uno en Colombia pues no va a encontrar, digamos, en la Bolsa de Valores de Colombia, de momento, una compañía de ciberseguridad. Entonces necesito ir, digamos, al mundo internacional para encontrar una inversión de este tipo. Países, regiones, digamos, entre otros. Para ir cerrando, Scandia es mucho más, digamos, que inversión internacional, pues esta es como toda la matriz, y acá quería dejárselas. Somos fondo de pensiones obligatorias, fondo de pensiones voluntarias, que tiene una optimización tributaria interesante, y esto pues lógicamente lo pueden hablar con Clarita, lo pueden hablar, digamos, con Adriana también. Tenemos seguros de vida con componente de ahorro e inversión, tenemos inversiones en fiduciaria y tenemos las inversiones internacionales, y como les digo, pues me brindan seguridad en mi patrimonio, diversificación, facilidades en procesos sucesorales. Nuestras inversiones internacionales pues son en una plataforma de inversión en Estados Unidos que se llama Stonex. Y hay productos fiduciarios también, los PICs, fondo inmobiliario, un fondo de capital privado, impacto muy interesante. Entonces, pues, ya para cerrar, pues les voy a dejar, digamos, un ejemplo de cómo, pues, yo podría, digamos, hacer un caso de uso de todo esto, para que se den cuenta realmente cómo funciona, digamos, el mundo. Yo, por ejemplo, si soy empleado, y si tengo mi propia empresa, puedo usar el fondo de pensiones voluntarias. ¿Qué puede hacer la empresa? Pues sencillamente, digamos, hacer un aporte institucional. Estos son los planes institucionales que de pronto muchos de ustedes conocen. Si no los conocen también, nuevamente con Clarinés Guzmán, con Adri García, pues lo pueden ver. Pero yo también, digamos, de mis ingresos o mi patrimonio, porque no son solo mis ingresos, puede ser mi patrimonio, puedo poner, digamos, algo en el fondo de pensiones voluntarias a manera individual. Entonces acá simplemente eché unos números para que ustedes vean cómo se puede usar esto. Y es que suponga que mi empresa hace un aporte de 50 millones por año por 20 años y que yo en el fondo de pensiones voluntarias, yo desde el punto de vista individual, pues hago, digamos, un ahorro de 30 millones por año también por 20 años de manera constante y bien juiciosa. Y quiero, digamos, diversificar mis inversiones. Entonces escojo Estados Unidos, abro mi plataforma de inversión en Estados Unidos, por medio, digamos, del contrato de responsabilidad que tiene Scandia, con una inversión, con una entidad del exterior, y entonces yo hago un aporte de un producto de $50,000, que son más o menos 230 millones de pesos. Acá redondeé, pesos más, pesos menos, para que me quedara fácil el ejemplo. ¿Yo qué voy a tener? Pues yo en el futuro voy a tener que, por ejemplo, estos 50 millones de pesos a una tasa promedio del 8%, que es más o menos lo que históricamente se ha dado en una inversión moderada en Colombia, pues se van a convertir en 2.288 millones de pesos. Esos 30 millones de pesos que yo puse por año de manera juiciosa, ahorré, voy a tener, digamos, 1.372 millones de pesos en el futuro. Y estos 230 millones de pesos que puse de aporte único, suponiendo, digamos, una rentabilidad del 5% en dólares, con una depreciación de la moneda del 5% por año más o menos, pues se van a convertir en 1.619 millones de pesos. De manera tal que estos 20 años en el futuro, si yo lo hago de manera juiciosa, pues puedo tener, digamos, un capital de 5.280 millones de pesos en este caso particular. Obviamente cada persona es diferente, cada persona, no todos tienen acceso a los planes institucionales, de pronto se pueden ahorrar un poco más en el fondo voluntario o de pronto les interesa más, digamos, los productos internacionales, pero este es como un esquema y un ejemplo que quería dejarles para que ustedes vieran cómo es que funciona, digamos, la plataforma, pues, o cómo se pueden, digamos, vincular muchos temas. Para ir finalizando, y si en el chat pues quieren poner alguna pregunta o algo que pues más que bienvenido, es lo siguiente. El mundo internacional es un mundo mucho más amplio. Invertir en el exterior me da acceso a muchas cosas que probablemente no encuentre tan disponibles cuando yo pienso localmente en Colombia. Cuando yo invierto fuera, ¿dónde queda la plata? La plata queda afuera.
Hay unos temas ya cambiarios, hay unos temas tributarios que no es objeto, digamos, de esta sesión, que me toca tener en cuenta, firmar los formularios correspondientes. Dependiendo del monto, pues me toca, por ejemplo, presentar el formulario de activos en el exterior. No genera, digamos, un impuesto adicional, pero si no lo presento, sí me toca pagar una sanción. La plata afuera está en otra jurisdicción, tiene, digamos, otras reglas desde el punto de vista de impuesto de renta, por ejemplo. Tiene otras reglas, por ejemplo, desde el punto de vista de la sucesión. Muchas personas pensaban que las inversiones internacionales solo se podían hacer para los personas de muy alto patrimonio, los que tuvieran 1, 2, 5, 10 millones de dólares. La respuesta es no. Se encuentran, pues, como les digo, desde 25.000 dólares. Obviamente tienen algunas restricciones. 25.000 dólares claramente no me da la clase que me da, por ejemplo, tener 1 o 2 millones de dólares a cierto tipo de cosas, pero sí me permite, por ejemplo, beneficiarme de estar afuera, de ir construyendo un patrimonio. Probablemente mis hijos vivan afuera, o mis nietos, o entonces también me facilita muchas cosas. Si yo creo que el peso colombiano pues no se va a quedar en 4.500, sino que se va a ir probablemente a 6.000, 7.000 con el tiempo. No voy a decir en los próximos meses, sino que con el tiempo se puede ir, digamos, para arriba, así como alguna vez el peso colombiano costaba 1.000 pesos, pues hoy cuesta 4.400. Mucha agua ha corrido debajo del puente, pero pues entonces yo digo, listo, a largo plazo la mejor opción es tener algo afuera. Quiero beneficiarme de ciertas acciones, quiero beneficiarme de ciertos sectores, quiero que un manager me maneje la inversión. Está perfecto, y eso, digamos, es buenísimo y se puede hacer. Como les dije, pues sencillamente también uno cuando se sienta con Clarita, cuando uno se sienta con Adri, y revisa, digamos, las opciones, pues entonces uno dice, listo, pues algo aquí, algo acá, algo acá. Entonces, chévere, contáctame con la gente del negocio internacional para ver cómo es eso. Se explica, y eso pues funciona, y funciona, digamos, bastante bien. Entonces, pues eso es como lo, lo que hay. Lógicamente estamos hablando de mercados financieros. Los mercados financieros, pues por definición, ojo, nuevamente, voy a decir algo que dije durante la presentación, y que los latinos somos muy dados a invertir en ladrillo y a invertir en renta fija. Nos gusta mucho, oye, ¿cuánto me das de rentabilidad? No, ¿cuánto me das de rentabilidad? Uno puede mostrarlo que históricamente, y a pesar, digamos, de las caídas de los mercados financieros, han dado en rentabilidad. Si volvemos, digamos, a la gráfica, y esto como les digo, a la tabla, digamos, que les mostré en algún punto de cómo habían crecido, digamos, los activos alternativos, pero resalto, digamos, también algo. ¿Cuál fue el valor que en el 2003 tenían todas las acciones y bonos a nivel internacional? Tenían un valor de 49 trillones de dólares. 20 años después tienen un valor de 152 trillones de dólares. Se han triplicado. Entonces uno podría decir, en 20 años, es decir, desde el 2003, 2002, 2003 hasta el 2022, 2023, en 20 años, se ha triplicado, digamos, de valor. Es decir, ha dado una rentabilidad del 200% invertir en bonos y en acciones. Y ahí hay mucha agua debajo del río, como les dije. Ahí hay crisis financiera del 2008, hay crisis europea. Recuerdan los llamados, pues, Irlanda, Portugal, España, Italia, Grecia, que dieron muy malas noticias en el 2011. Ahí hubo caída de los mercados. Hubo caída de los mercados en el año 2013, cuando Bernanke dijo que iba a subir la tasa de interés. Pues ahí hubo caída de los mercados, y una caída fuerte. Hubo caída en los mercados en el 2018, hubo COVID en el 2020, hubo un año muy malo en el 2022, pero a pesar, digamos, de caídas, como por ejemplo la crisis financiera del 2008, que los mercados de acciones, el Standard & Poor's alcanzó a caer el 60%, pues la inversión se ha triplicado. Si uno toma, digamos, solo ese parámetro. Entonces uno dice, caray, los mercados a largo plazo dan plata. Lo que pasa es que uno a veces como que tiene muy en la cabeza, digamos, algo no tan fresco. Entonces, pero como les digo, opciones de inversión afuera, desde 25.000 dólares,
opciones de inversión en Colombia, pues incluso desde montos mucho más pequeños. Y pues yo lo que les digo es, espero que esto haya sido, digamos, un abrebocas y que pues, les haya, digamos, generado valor para saber realmente y miren, digamos, los planes financieros y cómo probablemente Clarita o Adriana pueden ayudar. No sé, Manu, sí, es que alguien nos puso otra presentación. ¿Podrías volver a compartir, por favor? Ay, no sé si Claudia, hay creo. alguna pregunta. No, ahí estamos Exacto, y viendo, dejamos abierto para preguntas. ay, bueno, Dios mío. no, pero no sé si en el chat hay alguna pregunta o algo. No, hay algunas personas interesadas, pero pues este es el momento. Quien esté, esta es la oportunidad. Quien tenga una pregunta para hacerla. No tenemos por ahora. Bueno, entonces, como les digo, pues esta sesión quedó grabada. La presentación, pues, va a estar disponible, digamos, para ustedes. También, pues, con el mayor gusto. Ahí la información, pues, es toda información que si bien yo la organizo, la ordeno, pues es información pública o de informes, digamos, que me llegan, que también pues generan mucho valor. Al que quiera también pues probablemente seguirme en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, pues ahí me buscan Manuel Felipe García y ahí pues también a veces comparto reflexiones de esto, algunos temas tributarios que también pues son parte del, del día a día y del quehacer, de lo que hacemos en el área de Wealth Management en Scandia. Y bueno, pues nuevamente a todos muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias Tendría una pues por pregunta, haberle puesto, digamos, cuidado. Sí, claro que sí. perdón Manuel, una pregunta técnica muy sencilla. Cuando tú arrancas la presentación, pues muestras todo el mercado global de inversiones, hablas de trillones. ¿Tú estás traduciendo literal del inglés trillions a trillones o estás haciendo la conversión? Porque no es exactamente igual en español y en inglés. No, es una muy buena pregunta y no, lo tomo literalmente en inglés y simplemente para que todos estemos con la misma página. $1 billón es $1 billón son 1.000 millones de dólares. Eso es 1 billón en dólares. Y el trillón, pues, lógicamente, Sí, lo que pasa es no que puede hacer. Claro. el problema, digamos que se generan dos problemas. Uno es que los falsos amigos, como se llaman en lenguaje, billion y billón no es equivalente en español y en inglés, porque un billion es 1.000 millones, o sea, un 1 seguido con 9 ceros, y un billón en español es 1 millón de millones, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. Y pasa lo mismo con el trillón, porque la magnitud superior al billón en inglés sería el trillion, realmente, que es un 1 seguido de 12 ceros, correspondería al billón en español. Y con la peor mala suerte que tenemos, y es que más o menos la relación entre dólares y pesos es de 1.000, pues es de miles a 1, entonces pues se genera una doble confusión. Entonces, nada, sencillamente uno no puede traducir literalmente billón, lo que es un billón, o trillón, lo que es un trillón. Realmente los trillones que estás mostrando ahí, entonces son billones de dólares. Pero no, mira, sencillamente como para que quede claro y no haya, digamos, confusión. Y lo pongo, por eso lo comparo, digamos, con los tamaños de la economía. La economía colombiana, cuando se mide en dólares, el Producto Interno Bruto, mal contado, debe ser unos 400 billones, con B, billones de dólares, mal contado, 400 billones de dólares. Billions, no Con B. billones, pero en inglés, es decir, Bueno, son como 380.000 millones de dólares anuales, más o menos. bueno, sí, 380 billions, o sea, billions que son 1.000 millones En inglés. sí, Ajá, en inglés. ajá, La correcto. economía de China cuesta 16 trillones de O sea, dólares. sí, o sea, 16 ¿Sí? billones de dólares, correcto. La economía de Estados Unidos
su Producto Interno Bruto son 22, 23 trillones. Entonces, lo que estamos diciendo, para que quede claro y no haya confusiones, es que los activos a nivel internacional cuestan 257, 260 trillones. Es decir, cuesta cerca de 12 veces lo que vale la economía de Estados Unidos, su Producto Interno Bruto. Más o menos, para que nos quede claro. Sí, ¿Sí? Es eso. y los 22 trillones que tú mencionas ahí, más o menos son unas 50 veces la economía de Colombia. Digamos Estados Unidos, porque más o menos son 400.000 millones en un billón, cabe más o menos dos y punta veces, ¿sí? Sí, Entonces, pero- más o menos estamos hablando de 22 por 2 y pico, te da como 50. Entonces, la economía de Estados Unidos anualmente son más o menos 50 veces la economía de Colombia. Y los 275 o los 250 y pico que mencionas son más o menos 15 veces la economía de Estados Unidos. O sea, sería 15 por 50. Más o menos eso nos da la más o cantidad menos. de plata que se está Eso. invirtiendo anualmente en el mundo. Exactamente. Entonces, ya creo que quedamos todos como en la misma página. Más allá, digamos, de la confusión idiomática, porque entiendo, digamos, que es compleja, sí nos damos cuenta, digamos, una magnitud de lo que estamos hablando. O sea, y entonces, pero vuelvo y repito, de esos 257 y lo voy a poner en español, o sea, no los números en español, sino las palabras en español, trillones, 257 trillones de dólares que cuestan los activos a nivel internacional. Por ejemplo, 88 trillones son acciones. De esas, la bolsa, si uno suma, por ejemplo, el New York Stock Exchange y el Nasdaq, las dos cuestan 44, 45 trillones. Es decir, uno podría decir, cuestan 2 veces lo que cuesta la economía de Estados Unidos, ¿sí? Más o menos. Y cuando uno piensa, digamos, en 44 trillones de dólares, y uno ya lo puso, digamos, en este contexto, pues las oportunidades de inversión, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, claramente son de lejos mucho más significativas de lo que son, digamos, en cualquier otra parte del mundo. Y que si uno quiere, digamos, a ver, el Standard & Poor's está dividido, por ejemplo, en 11 sectores accionarios. 11. Entonces uno ya dice, listo, yo me quiero exponer solo al sector de tecnología o solo al sector de consumo discrecional o al de energía o al de salud o al de consumo básico o al de servicios públicos o a cualquiera de los 11 sectores. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Me quiero exponer a un subsector. Entonces, probablemente a muchos Tesla nos suene como una empresa tecnológica. No, dentro del Nasdaq, dentro del Standard & Poor's no es una empresa tecnológica, no está en el sector tecnológico, está en el sector de consumo discrecional, que algunos llaman el sector de consumo de lujo. Pero así como está en el sector de consumo de lujo, pues hay unas marcas de lujo, de ropa, lo que sea, que también están ahí. Pero yo no quiero entonces, yo quiero es el sector, digamos, de marcas de lujo de ropa. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Entonces le empieza a dar uno, digamos, la magnitud de lo que uno puede ser afuera. Por ponerles un solo ejemplo. La No, yo me plataforma de imagino que, inversión. perdóname, Sí, me imagino que hay economías muy grandes que tampoco tienen unas bolsas muy desarrolladas. No sé cómo es el caso de China e India, por ejemplo, que son economías enormes, pero no sé qué tan desarrollado tengan eh, el mercado de acciones. y es un buen punto, India no lo tengo en la cabeza, China sí lo tengo en la cabeza. La bolsa de valores de China, la bolsa de valores de China cuesta 9 trillones de dólares. Es después de New York Stock Exchange y del Nasdaq, es la bolsa más grande del mundo, individual. Si uno ya Ok, suma, por ejemplo, las bolsas de Europa, ya suman más, Europa como región, pero individual, la bolsa de Shanghai es la tercera bolsa más grande del mundo. ok. Y el segundo mercado más accionario más grande del mundo. Y también al día de hoy, China es el segundo mercado de bonos más grande en el mundo después de Estados Unidos. Por poner, digamos, un ejemplo. India, pues no lo tengo, como le digo, en la cabeza, pero pues después de Shanghai, pues sigue la bolsa, por ejemplo, la bolsa de Londres, el FTSE, sigue la Japón, bolsa me de imagino. Frankfurt, Ok. pues, sigue Francia, de las que tengo, digamos, en la cabeza en este caso particular. El Tokio,
con Nikkei. pues, el Nikkei y el Topix están ahí también metidas. ¿Cuánto? La verdad se me escapan, digamos, las cifras, pero bueno, eso es claro. Pero nuevamente, más allá de todo es que cuando uno empieza, digamos, a pensar en estas magnitudes y uno lo compara, digamos, con los instrumentos de inversión disponibles a nivel local, así sean, digamos, inversiones internacionales, pues, lógicamente estamos hablando que si uno quiere exponerse a muchas más cosas, abrir el mundo de inversión, eh, invertir en otra moneda, porque esto es clarísimo, esto pueden ser dólares, también pueden ser en euros, pueden ser en libras, dependiendo obviamente de lo que cada uno quiera. Quiero ser un poco más preciso en muchas cosas, quiero ser probablemente comprar bonos corporativos high yield, porque le quiero al high yield y creo que no se van a totear, puede uno hacerlo. Quiero comprar bonos floating rate, porque creo que los bonos floating rate, que son básicamente los que se ajustan, por ejemplo, digamos, con las subidas o con las bajadas de las tasas de interés, son los que van me gustan, ¿sí? Más allá, digamos, de la tesis de inversión, me gustan. Entonces, pues uno puede buscar un fondo de bonos floating rate. Uno puede, digamos, buscar muchas cosas. Y el mensaje central, digamos, de todo esto, más allá, digamos, de ¿cómo decirlo? Más allá, digamos, de las cifras, de esta confusión, pues, idiomática que nos pone el inglés y el español, que no son iguales, de pensar en este tipo de economías, de pensar, digamos, en la magnitud, por ejemplo, de las bolsas o de los mercados de bonos, es una invitación, digamos, a que si les llama la atención, pues puedan realmente acceder a inversiones diferentes, gozar de algún tipo, digamos, de seguridad adicional desde el punto de vista, digamos, del patrimonio, de la diversificación que me da, de la exposición a unas monedas diferentes que no sea el peso colombiano, probablemente, de saber que puedo, digamos, contar con otras opciones si es que no las tenía en la cabeza. Y bueno, pues mi invitación es a que, lógicamente, pues al que le interese, veo que ya el chat está muy activo, entonces pues que se contacten con Clarita, que se contacten con Adriana, y que bueno, que cuando pues, realmente puedan ser inversionistas de Scandia, pues nos estaremos viendo en unas próximas oportunidades. Nuevamente, pues muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias a Uniandino por abrirnos también las puertas. Yo particularmente pues soy egresado de Economía de los Andes, hice una especialización en periodismo muy interesante también allá en la misma universidad, pues también soy del mundo uniandino, entonces pues bueno, los veré en una próxima oportunidad y nuevamente muchísimas gracias y que estén muy bien. Manu, muchísimas gracias a todos por asistir. A mí me gustaría muchísimo hacer una gran conclusión después de esta conversación tan interesante y es que el mundo de invertir está más allá de solo Colombia. No tenemos que ser inversionistas sofisticados para poder acceder a otros mercados, como lo vimos aquí, desde capitales accesibles, pues digamos, a muchos de nosotros se puede hacer y no necesariamente también tengo que elegir inversiones sofisticadas, sino que también podemos tener o hay opciones de estar en unos portafolios diseñados para la gente del común, en donde podemos escoger temas conservadores, moderados y demás. Era solamente para hacer una aclaración y para hacer este tema un poco más cercano a todos nosotros. Así que bienvenidas cualquier aclaración, interés, profundización. Aquí estamos disponibles para trabajar muy de la mano con los uniandinos. Muchísimas gracias, Adri. Gracias. No sé si quieras complementar algo. Sí, quería también darle las gracias a todos los que participaron y comentarles que en el próximo mes estaremos hablando sobre un producto muy interesante que combina seguros y ahorro. Esperamos enviar la invitación próximamente. Scandia siempre ha estado por la línea de los seguros y bueno, combina estos dos líneas dentro de la planeación financiera. Espero que nos acompañen
acompañen y más adelante tal vez estaremos hablando sobre la reforma pensional. Así que sigan conectados con nosotros y esperamos pues tener muchas charlas individuales con ustedes. Vemos que hay mucha gente que quedó muy animada con el tema de invertir y este pues es el propósito de estas charlas. Muchas gracias. Feliz noche. Tururú, tururú.